Bienvenidos a The Paper Sheet Chronicles. Yo decidí agarrar todas esas ideas que se me ocurrieron en el día y anotarlas como hojas de papel. Este canal no va a tener ningún tema, pero para que tengan una idea van a ser secciones como críticas, exposiciones o cualquier tema que se me venga a la mente. Acaban de ver a un pequeño muchacho hablar con la papa en la boca, con sueños de eventualmente convertirse en la serpiente mayor. Ya desde ahí daba sus pequeñas probaditas de veneno, ¿no? Al decir que no sabía de qué iba a tratar su canal, pero por ahí estaban las críticas. Este fue un pequeño fragmento del primer video que publiqué en mi vida en YouTube. Publicado un 12 de febrero de 2015, hace más de 10 años. Y justamente ahorita que estoy recordando que llevo 10 años haciendo videos, durante unos años no hacía, luego regresaba durante un ratito y hasta el 2020 fue que llegué con este formato que chance, gracias a él me conocieron. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo están? Bienvenidos de nuevo a Paper Sheet. Esta vez tenemos a Jacobo Wong. Dios mío, Roberto, Roberto, no mames, Roberto. Me puse a reflexionar de cómo fue estos tiempos y qué fue lo que me llevó a hacer videos en YouTube y sobre todo qué fue lo que me ayudó a seguir haciendo los videos en YouTube. Justamente por esa época, en el 2015, cuando estaba haciendo videos, yo andaba muy perdido en la vida, pues. Digo, sigo perdido, pero antes estaba más perdido y creo que algunos se podrán identificar con eso. A veces las cosas que más nos salvan no son lo que el mundo espera. Para mí fue un videojuego. En la preparatoria, cuando la ansiedad, el estrés académico y la presión de encajar me empezaban a pesar más de la cuenta, Dark Souls no solo fue un escape, fue una lección de vida. Me enseñó a persistir, a fallar, a aprender de mis errores y volver a intentarlo, sin rendirme. Y esa misma mentalidad, la de caer y levantarse, es la que hoy me mueve en lo que hago y en lo que creo. Por eso quiero hablarles de algo que puede ser un punto de inflexión para muchos de ustedes. Una plataforma educativa en línea que en menos de un año te preparará en un experto en tecnología. Triple Ten viene de Estados Unidos, con el mismo programa de estudios, pero los cursos están en español y los precios son 3 veces menores. Puedes aprender profesiones como analista de datos, tester de software, desarrollo web y otras más. El horario es muy flexible. Puedes trabajar, vivir tu vida y estudiar online, desde cualquier parte del mundo. Además, tienes la garantía que si en los 6 meses posteriores a tu graduación no encuentras trabajo, te devuelven el 100% de tu dinero. Los alumnos que ya están trabajando suelen empezar con un sueldo de 30,000 pesos al mes. Y cuando ganan experiencia, los sueldos pueden superar los 70,000 pesos. Y antes de elegir el curso, puedes recibir una consulta gratuita de orientación profesional con especialistas de Triple Ten y descubrir mucho más sobre ti. Puede ser tu primer paso hacia una vida con más libertad, disfrute y realización personal en lo que haces. La consulta se realiza en línea y podrás hacerle al experto cualquier pregunta que tengas. Te dejo el link en la descripción. Haz clic, recibe tu consulta y empieza a cambiar tu vida para mejorar. Para que todo esto sea más fácil, yo te ayudo bajando aún más la barrera de entrada. Con el código promocional ROB, obtienes un 50% de descuento en cualquier curso de Triple Ten. Muchas gracias a Triple Ten por patrocinar este video. En esa época yo acababa de llegar a la ciudad de Mérida. Era la segunda ciudad nueva a la que me había mudado en 2 años. Fue una etapa de mi vida donde a mi familia, ¿verdad?, se le ocurrió la divertida idea de estar saltando de ciudad en ciudad cada año. Y estaba en una casa bastante disfuncional, con un matrimonio disfuncional que era el de mi papá con su esposa, con cierta violencia y siendo echado a un lado por mi mismo papá por darle prioridad, digamos, a su nuevo matrimonio. Lógicamente, esto hacía que yo no tuviera planes para mi futuro y no me importara mi futuro en general, porque ya para ese punto llevaba muchísimos años sin ningún tipo de estabilidad en mi vida. Y no se los voy a negar, me sentía bastante solo. Tan solo hasta el punto de lo único que hacía en mis tardes, después de regresar de la escuela católica, bueno, ni siquiera católica, marista, religiosa pues, en la que estaba inscrito y detestaba, era aislarme y refugiarme en videojuegos. Y fue aquí cuando llegó a mi vida un juego que cambiaría el curso de mi vida para bien en algunos aspectos y que hoy puedo ver 10 años después de haber empezado el camino, lo importante que Dark Souls fue en mi vida. Les voy a decir un poquito, para los que no saben de qué se trata Dark Souls y los juegos en general de este género, todos creados por el maestro Hidetaka Miyazaki. Ahorita les digo de qué trata, aún así no van a entender lo que está pasando. Lo que importa en sí es jugarlo y terminarlo, si es que les gusta.
Solo quiero dar más contexto de dónde estaba porque ahorita estoy en un periodo, la neta, no muy divertido de mi vida. No daré más detalles, chances y al rato, entonces tendrán que ver todo el video para saber qué está pasando ahorita en mi vida. Pero justo en estos momentos duros, cuando a veces uno no sabe qué hacer o cuál es su siguiente paso en la vida o cuál debería dar, es bueno recordar estos momentos donde antes igual la habías pasado mal, igual estuviste solo o te sentías bastante solo, como yo a los 17 años en Mérida cuando empecé mi carrera como youtuber. Muy prometedora, como ya vimos. Bueno, les decía, me sentía bastante solo y de cierta manera lo estaba. Entonces me la pasaba jugando videojuegos, pero yo venía de una escuela de jugar solo shooters, o sea, juegos de disparos, Halo, Gears of War, y el último que jugué fue Destiny, antes de los Call of Duty, obvio. Chance algunas personas me pierdan aquí porque dicen, pues qué videojuegos, cuánto privilegio. Y sí, obviamente mi color corporativo dicta que crecí con el privilegio de tener tardes libres con videojuegos, afortunadamente. Pero fuera de eso, ojalá muchas personas también disfruten de jugar en general y sobre todo videojuegos porque, según el experto en chistes homoróticos para esconder su sexualidad, Ricky Tafoya, mucha gente solo piensa tontamente que el arte se extiende hasta el séptimo arte, que es el cine, ¿no? Fuera de la pintura, la literatura, la escultura, shala. El séptimo cine es el cine, acordado por todos. Pero, según el maestro Tafoya, el octavo arte existe y son los videojuegos. No me dejarán mentir las personas que ahorita están disfrutando mucho la serie de The Last of Us. Sorpresa, adivinen de dónde salió esa historia, que es prácticamente la calca del videojuego original que salió hace más de 10 años, en el 2013. Los videojuegos te ofrecen una experiencia nueva de entretenimiento, fuera de el factor que puedes manipular un personaje dentro de un mundo, y es muy divertido hacerlo. También las historias que nos ofrecen últimamente los videojuegos, y desde hace más de 20 años, es una experiencia que ojalá, si algunas personas tienen ciertos estigmas detrás de jugar videojuegos, que si es productivo, si es perder el tiempo, o nunca han tocado uno por las circunstancias de vida que les tocaron hacer, no desaprovechen esta oportunidad si tienen los medios de vez en cuando sentarse a disfrutar algo nuevo, algo diferente, un buen videojuego. Dark Souls no es cualquier videojuego, pero yo estaba cansado de puros juegos de disparo, de la hegemonidad de los juegos en ese entonces para un adolescente, hombre, ¿verdad? Y quería jugar algo diferente. Ya no me llenaba, me sentía solo una vez más. Y mi buen amigo Max, desde la primaria, me dijo, oye, ¿por qué no? Con el que hablaba en línea, porque una vez más estaba tan solo que solo hablaba con mis amigos a través de Xbox Live en ese entonces, a través de plataformas digitales. Él me dijo, oye, ¿por qué no pruebas este juego llamado Dark Souls 2? Y yo dije, híjole, no sé, porque digamos que tenía ese prejuicio a jugar juegos de fantasía y demás, que no vaya a ser que me critiquen. Una estupidez, hagan lo que quieran, sin que les importe lo que digan los demás, porque eso solo les va a frenar el camino de su propia vida y a donde eventualmente ustedes quieran llegar, y sobre todo lo que más ustedes, cada quien, de manera individual, disfruta en su vida. No les hagan caso a eso. Me dijo, juega Dark Souls. Y creo que los que ya han jugado Dark Souls, si están viendo este video y les encanta, asumo están tan excitados como yo de hablar de Dark Souls porque me gusta mucho. Tiene 3 partes, Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3. Y esta franquicia ha generado otros juegos similares, como el más reciente ahorita, Elden Ring, Bloodborne, Sekiro, que estoy jugando ahorita en stream otra vez. Son juegos que fácil les he dedicado, sin mentirles, más de 1000 horas de mi vida a todos ellos. Y me encantaría, obviamente, que cada quien tuviese la fortuna de experimentar este camino que les estoy a punto de narrar y cómo esto afectó mi vida de manera relativamente positiva, porque es una experiencia que yo creo genuinamente es única e individual y que a cada quien le va a traer virtud, frustración, pero sobre todo un sentido de que tienes cierto control sobre tu vida y que al final, con tiempo, paciencia y mucho aprender, mucho aprendizaje a través de prueba y error, puedes lograr cosas que te traen virtud en tu vida. Entonces me di la oportunidad, con un poquito del dinero de mi papá, de jugar Dark Souls 2 por primera vez. No lo recomiendo, no recomiendo que ese sea su primer Dark Souls. Luego ya jugué los otros, sobre todo el 1, que ya sea jugar ese o Elden Ring por primera vez, yo diría que es la mejor manera de entrar a estos juegos. Fue que conocí el maravilloso mundo de Dark Souls, al cual he invertido más de 1000 horas de mi vida, el cual también generó que desperdiciara cientos igual de horas más en ver videos de qué trata la historia, de cada uno de sus personajes, cómo los juegos se conectan entre sí y todo el lore, toda la historia detrás del mundo de Dark Souls que estoy a punto de presentarles.
Dark Souls salió por primera vez el 21 de septiembre del 2011 y por primera vez yo conocí este juego a través de PewDiePie, ya que en ese momento estaba en secundaria y pues igual problemas más, problemas menos, hicieron que empezara a consumir mucho YouTube, entre ellos PewDiePie, y cuando hizo toda la saga de Dark Souls lo vi, se me hizo divertido, pero dije pues no lo voy a jugar, no es mi estilo de juego. Hasta por primera vez que lo jugué en mi preparatoria, descubrí que trata sobre un mundo que en algún punto de la historia era totalmente gris. No habían seres conscientes y todo estaba dominado por los dragones eternos, unos dragones gigantescos que vivían toda la vida, eran inmortales y así era el mundo, hasta que de repente existió el fuego. La primera llama salió de la nada y con ella vinieron almas muy poderosas, que serán conocidas como las almas de los señores, almas de los más pitudos, de los capos, y entre ellas se encontraba la del señor Gwyn, señor gigantesco, ego gigante, dios Gwyn. No era un dios, solo era una raza humanoide que se puso a sí mismo el título de deidad. Eso habla de que la persona está muy bien de su cabecita. Soy muy Jesucristo, lo siento si les duele o no, soy muy Jesucristo. Y con ella tuvo los todos los tanates, los huevotes, de enfrentarse a los dragones eternos. Y junto a las brujas de Izalith, otro sector de la población que encontró poder en la llama, y la muerte misma, se aliaron para chingarse a los dragones y finalmente él ponerse como el hombre más pitudo del mundo y empezó su era de fuego, su era de dioses. Por ahí también salió una pequeña llama, una pequeña alma llamada la alma oscura, la Dark Soul. Y esta Dark Soul fue recogida por el primer pigmeo, el primer humano que existió en la vida, la recogió y no le dijo a nadie qué hizo con ella. Entonces nosotros los humanos en este mundo venimos de la alma malvada de la Dark Soul. Esto es un poquito importante, ya verán por qué. ¡Esto es en serio! Bueno, el señor Gwyn, este despertar del fuego, pues puede ser interpretado de diferentes maneras. Una interpretación podrá ser cuando llegó el fuego a la vida de los humanos y esto permitió que pudiésemos cocinar nuestra comida y así extraer más nutrientes de ella y gastar menos energía en la digestión, lo cual hizo que nuestros cerebros crecieran más y eventualmente con el paso del tiempo obtuvimos conciencia y aquí estamos sufriendo de ansiedad por no poder despegarnos de nuestro celular, el mismo celular que nos recuerda que hay personas en redes sociales que tienen mejor vida que nosotros, entonces eso nos causa mucho daño, pero ese no es el tema. El punto es que un momento de iluminación en la vida, la gente, los diferentes tipos de personas como los dioses, que no son dioses, son mortales igual, pero como eran humanos más altos, se pusieron el título de dioses, se dieron cuenta que existíamos y que había un mundo y empezó el ciclo de la vida y la muerte, luz y oscuridad, pueden verlo en el libro de Génesis, yo qué sé. Dark Souls tiene este mismo origen, muy similar al nuestro. Una de las interpretaciones más recientes que yo le di a esto en mi vida fue cuando por primera vez en mi vida me di cuenta que llevaba más de 10 años viviendo con ansiedad y no me di cuenta hasta que fui al psiquiatra y me recetó un muy ligero ansiolítico para que volviese a recordar, despertar y me diera cuenta que se podía volver a vivir un día sin ansiedad por más de 10 años. Pero bueno, cositas ahí que les suelto para que se relacionen conmigo. ¿Y por qué me encanta tanto este videojuego? Lamentablemente, pues no todo dura para siempre, como todo en la vida. Y esto no le gustó al señor Gwyn. Un dios que una vez más era mortal, pero pues, por ser tantito más alto que los humanos, se puso a sí mismo dios y sí era bastante poderoso. No le gustó que su era del fuego, su era de ser dios, eventualmente se iba a terminar. Y al inicio, si lo juegan, verán que en la cinemática inicial te lo muestran como si fuese un dios benevolente, que eventualmente se sacrificaría a sí mismo por el bien de su reino y que siguiera prosperando. Luego, entre más juegas el juego y sobre todo llegas al juego 3, te das cuenta que era un viejito bastante narcisista, hijo de su cola madre, que con tal que los humanos, el pueblo, los pobres de su reino, tuvieran algo de poder, los aisló en los confines del mundo, o sea, los apartó lo más lejos de su reino posible, como también los usaba como carne de cañón en sus guerras contra los dragones y luego contra otra guerra que él también provocó, para que no lo molestaran en su reinado y sobre todo, él únicamente le importaba que su era y la de su familia siguiera, la era de los dioses, la era del fuego. Lamentablemente, el fuego se estaba apagando. Lo que alguna vez nos dio la civilización actual que tenemos estaba empezando a decaer, se estaba empezando a apagar, y con ello el poder de Gwyn y de todos los otros seres poderosos del mundo. Entonces Gwyn intentó primero revivir la llama al pedirle a la bruja de Izalith, a la otra chiluda que la ayudó a derrotar a los dragones, a recrear la primera llama. No funcionó y creó a los poderosísimos demonios. Entonces ahora ya tenía dos pedos el señor Gwyn: la guerra que él solito empezó en contra de los demonios y que se estaba extinguiendo su era de fuego.
También el señor Wynn por ahí lo que hizo fue marcar a toda la humanidad, a todos los humanos, con un símbolo llamado el Dark Sign, o el símbolo oscuro. Esto no lo sabemos al inicio, pero se los spoileo un poquitín, porque lo que menos importa, lo crean o no, de estos juegos es la historia en sí, sino el proceso de jugarlo. Y se los cuento para ver si les interesa un poquito más explorar este maravilloso mundo que es el de Dark Souls. Fue Wynn, fue el culero, o sea, tú no lo sabes al inicio, pero ese culero le puso este símbolo a toda la humanidad para principalmente controlar el poder de la Dark Soul que llevan todos los humanos dentro, todos nosotros. Lo hizo porque en cuanto se empieza a apagar la llama original y el poder de los dioses, los humanos ganan más poder porque ellos no dependen del fuego inicial, ellos dependen del alma oscura. Son un poco complicado, pero el punto es de que las personas con el poder actual no querían que los humanos tuvieran poder, entonces los marcaron con este símbolo para que una vez que mueran, porque pues eventualmente las personas mueren, no mueran para siempre, sino que van a constantemente andar reviviendo siempre y cuando el fuego siga existiendo, pero cada vez que un humano reviva, va perdiendo cada vez un poco más de su humanidad. Y eventualmente, después de varios ciclos de que falleces y revives, te quedas sin humanidad. Entonces solo terminas siendo un cuerpo andante que repetía y hacía lo que hacía en vida, pero ya no hay conciencia, ya hay una persona dentro. Solo eres un cascarón hueco de lo que alguna vez llegaste a ser. Esto es un ciclo muy importante en el juego llamado hollowing. En inglés, hollowing, que es cuando te vuelves hueco, you go hollow, tú te vuelves hueco. Y es algo muy importante, tanto en la historia del juego como en la dinámica del juego, porque comparado a otros videojuegos donde tú solo te petateas y revives, porque es como, pues, game over, ¿no? Perdiste en el juego, te toca regresarte a no sé qué parte del juego donde tú estabas vivo y guardaste por última vez y sigues. Fuera de ser una dinámica del gameplay, en este caso, el ciclo de la vida y la muerte en Dark Souls es parte de la historia, ya que tú eres un humano cualquiera, un no muerto, un humano que no puede morir permanentemente por esta maldición que empezó el señor Wynn. Pero no nos adelantemos. No sé si lo estoy diciendo bien. Por favor, comenten si se perdieron. Chance hago otro video eventualmente solo del juego. Ahorita solo quiero desahogarme un poquitín y contarles cómo fue este periodo difícil en mi vida hace 10 años y cómo ahorita siento que es más que relevante contarles por qué siento que algo así vuelva a pasar en mi vida en el presente. Bueno, el señor Wynn eventualmente no podía evitar que su era del fuego desapareciera y tenía el ego tan gigante que él decide sacrificarse para volver a encender la primera llama y así volver a expandir su reinado de su familia y de su era del fuego. El problema es que no entiende que los ciclos son esos, ciclos. El ciclo de la luz y la oscuridad, de la vida y la muerte, el ciclo sin fin según el Rey León, todo eventualmente va a terminar. Y justo cuando tú, el jugador, no muerto cualquiera, empiezas a jugar Dark Souls, llegas a este mundo porque el fuego, una vez más, se está apagando. Y es el trabajo de un no muerto, de un humano cualquiera, volver a encender la primera llama. Aquí es donde entras tú como el jugador. No eres un príncipe, no eres ningún noble, no eres ningún descendiente de la familia Uzumaki, no eres nadie. Literalmente eres cualquier hijo de vecino que de la nada un compadre te salva de la celda donde estabas y te dice, órale papi, toca chambear, toca salvar el mundo porque la vida te eligió a ti al parecer. Maybe, todavía no estás seguro. Eso depende de ti como el jugador. Ver si eres el indicado para volver a encender esta llama. Básicamente así te sueltan al mundo de Dark Souls. O sea, fuera de un poquito de tutorial de que te dicen cómo pegar, cómo esquivar, cómo bloquear. Tú no sabes nada, papi. Tú no sabes nada más que la cinemática inicial y que ahora tienes una espada y que sobres, que tienes que ir a tocar una campana. Eso es todo lo que te dicen. Yo ahorita los ayudé un poquito en entender el contexto detrás. Pero con esa pequeña información es como te sueltan al mundo de Dark Souls, un poquito parecido al mundo real. Entonces llegas a este mundo en decadencia total porque ya la mayoría de sus habitantes ya se convirtieron en huecos. Este ciclo del no morirse se ha repetido tantas veces desde que el anterior idiota llamado Wynn volvió a encender la llama. O discúlpenme, chance la estoy cagando, jugué esto hace mucho, pero creo que más bien esta maldición empezó cuando Wynn volvió a encender la llama. El punto es que cuando tú entras a jugar en este mundo maravilloso, ya está en total decadencia. La mayoría de jefes a los que te enfrentas están huecos o son demonios. Y es tu trabajo, al parecer, arreglar este mundo. Pero más allá de que si el punto de tu vida o tu sentido en la vida es ser el protagonista del anime o no, quiero hablar de este mundo de Dark Souls, porque para mí, a pesar de que está lleno de decadencia y muerte y de gente que te quiere hacer daño, se siente como un mundo de verdad, como un mundo vivo, con historia y con gente que, ya está hueca, entonces ya no tienen humanidad,
no puedes dialogar con ellos, pero un mundo lleno de detalles donde puedes ver a la distancia unas cloacas a las cuales eventualmente vas a terminar yendo, o hacia arriba el castillo de los dioses donde también vas a acabar yendo. Y es un mundo que no tiene un mapa, es un mundo que no te dice dónde estás más que cuando vas descubriendo cada zona del juego mientras vas progresando, con zonas muy difíciles al inicio donde te puedes meter si no sabes que todavía no estás preparado para esa zona, pero sobre todo es un mundo que te invita a explorar. Te invita a explorar porque es un mundo que todo está interconectado. Me voló la cabeza, la verdad, cuando jugué este juego por primera vez, ver cómo todo el mundo se conecta de alguna manera u otra. De hecho, al inicio no te puedes teletransportar a diferentes lados del juego, sino todo es caminando. Entonces, mientras más progresas en el juego, descubres atajos que te regresan a la zona inicial donde empiezas el juego, y de ahí partes para otras partes del mundo a través de otros atajos y demás. Es una locura el diseño de los niveles de Dark Souls. Y es algo que no se repite hasta, pues sí, nunca. Chance solo un poquito en Sekiro y demás lo pulen, pero creo que solo Dark Souls 1 tiene ese sentimiento de maravilla al ver que tienes un mundo gigantesco el cual puedes explorar, y tan es bonito de explorar como es peligroso. Entonces, entre más avanzas, sientes que más te lleva la cola, porque no estás seguro dónde vas a parar, no sabes si te vas a petatear o no y perder todo tu dinero y el progreso que habías logrado. Pero si logras avanzar en este terrible y brutal mundo, sientes que finalmente lograste algo. Y eso te da la confianza de seguir progresando cada vez más, de poquito en poquito, en este mundo, en este camino, en esta aventura llamada vida, Dark Souls, ¿verdad? Y su manera de contar la historia detrás es nada. Nada, me refiero a no hay cinemáticas, no hay un narrador que te explique qué está pasando, no. Eres tú en un mundo donde sus mejores años ya quedaron mucho atrás, y está en ti poner atención a los detalles, a raíz de lo que les acabo de contar al inicio de la cinemática, ver en qué parte del mundo estás, quiénes se quedaron, quiénes se fueron, quiénes ya no están, y encontrar a los que alguna vez fueron los seres poderosos de la era de los dioses, quebrártelos, y así luego tú decidir si prendes el fuego otra vez o no. Entonces, la historia del juego tú la descubres a través de los ítems, los artículos que te encuentras en el camino de tu aventura, y los lugares y a las personas con las que te enfrentas, o jefes que te enfrentas en el camino. Es muy similar a como cuando te vas de viaje, ¿sabes? Cuando te vas de viaje a una zona arqueológica o algún centro importante histórico, y pues no puedes ver una cinemática, un video de la representación de la batalla de Puebla, pero puedes ver lo que alguna vez fue el castillo o el campo de batalla donde sucedieron estos macroeventos históricos. Esto generó una curiosidad tremenda en mí y en muchísimas otras personas que han creado una comunidad que hasta el día de hoy sigue activa, haciendo videos, tratando de descubrir los misterios, de hilar los hilos, de los eventos históricos en Dark Souls y en otros juegos como Elden Ring, hasta el día de hoy como el canal de Badji Villa, o como se pronuncie. Son buenísimos si les gusta y se clavan en estos videojuegos entender la historia detrás, porque a través del gameplay es un poquito complicado de... Ya empieza tu aventura en jugar este juego, y aquí es donde tú pensarías por qué es tan importante para el niño güero con cabello hermoso de Rapunzel jugar un videojuego. ¿Cómo es que esto pudo haber afectado tanto en mi vida? La verdad yo no lo había pensado, por eso estoy haciendo este video hasta ahorita, pero viendo el análisis de otros youtubers, que me gusta mucho ver desde hace muchos años como Nakey Jakey y otros que descubrí ahorita, sobre todo como Dark Souls los ayudó con su depresión, encontré un video de un youtuber llamado Daryl Talks Games, llamado cómo los juegos de Souls, o sea, todos estos juegos tipo Dark Souls, salvan tu vida o te pueden salvar. Me gustó mucho cómo él ve que este pequeño cambio, que por sí solo pues no va a hacer la diferencia, la neta, en tu vida, y no te va a sacar de la depresión en la que estés o va a hacer que tus problemas desaparezcan, pero chance, jugar este videojuego Dark Souls pueda tener un efecto llamado cascada trófica en tu vida. La cascada trófica es un cambio que se genera en un ecosistema, en una cadena alimenticia, como cuando un depredador es introducido a un ecosistema para bajar la población de los herbívoros del lugar. O sea, si un lobo es introducido a un bosque donde hay una sobrepoblación de venados y otros animales que son vegetarianos, esto ayuda a que la población de los herbívoros se mantenga controlada y no empiecen a comer de más la vegetación que deberían comer, y así no arruinen todo el flujo del ecosistema, esté perfectamente equilibrado. Si bien este depredador, este lobo que va a llegar a comerse venados, se va a comer venados, le va a dar en la madre a estos pobres animales, al mismo tiempo funciona como un agente reparador en un ecosistema que estaba teniendo problemas para mantenerse a sí mismo.
en este caso con una sobrepoblación de venados, hipotética. Es difícil de creer que un depredador puede actuar como un agente reparador, como es difícil de creer que un videojuego que te hace enojarte bastante y estresarte muchísimo va a poder de alguna manera solucionar tu vida, o ayudarte a, por lo menos. Más que es un juego que no les había dicho chance hasta ahorita, los que ya saben cómo se juega o de qué trata ya lo saben, pero es un juego horrible en cuestión de que vas a estarte muere y muere y muere y muere y te castiga una y otra vez por los errores que cometes. Si no quieres aprender el juego a los tiempos de cuándo esquivar, cuándo atacar y a ser paciente en general, te va a castigar todo el tiempo y va a ser muy frustrante. Muy frustrante. Pero al mismo tiempo, esta aparente negatividad te puede ayudar a entender que a veces en la vida vas a fracasar 1000 veces antes de lograr un cambio positivo o significante en tu propia vida. El primer cambio que tuve, que me relacioné con el youtuber Nakey Jakey, fue que él igual tiene un video hablando de cómo Dark Souls lo ayudó en un momento duro en su vida, cuando era mesero en Denver y sobrevivía con el sueldo que tenía. Su hermano le dijo que jugara este videojuego y fuera de lo que vamos a hablar a lo largo del video, dijo que volvió a prender la llama del amor por los videojuegos en su vida. Al igual que ayudarlo a sentir que tenía o recuperar algo de control en su propia vida. Esto yo lo experimenté igual porque estaba frustrado de solo jugar los mismos juegos y que para ese punto aparte ya Halo no existía, Gears of War no existía, que eran mis juegos favoritos, shooters. Y había pura caca y empezó la decadencia de la industria de videojuegos como tal, por lo menos de los más populares. La llegada de este videojuego tan fresco, algo tan retador donde tú no tienes el poder, te recuerda que eres un mortal más, un hijo de vecino, eres un humano cualquiera, que a través de grindeo y mucho trabajo y esfuerzo es cuando te llegas a poner tan poderoso más adelante en el juego. Pero al inicio no eres nadie. Te pueden literalmente quebrar de 2 golpes y ya, repites todo otra vez. Puede ser que precisamente esta brutalidad hacia el jugador por parte de los juegos de Dark Souls es lo que más hace que te claves más adelante en relaciones tóxicas codependientes. Bueno, no, ojalá no, pero podría ser, oye, al final yo jugué 1000 horas de videojuegos donde constantemente sufres. Pero creo que hace un buen contraste Dark Souls con los otros videojuegos que probablemente se juegan toda la vida, donde el camino está relativamente sencillo y que te ponen todo peladito en la boca para que pases un buen rato. Digo, al final los videojuegos son también para que disfrutes de una experiencia, de jugar con amigos, ¿no? O en general siempre termina de una manera positiva. O son juegos solo muy divertidos y muy bien hechos, con buen diseño igual en sus niveles como son los de Mario, como Mario Odyssey. Pero chance, solo este tipo de videojuegos tienen tantas anécdotas y tantos creadores de contenido diciendo que me ayudó, los ayudaron en su lucha contra la depresión y ansiedad, porque precisamente calca bastante bien la vida real en sus juegos. Y como es tan duro este juego de aprender porque no tiene dificultades, no tiene fácil, medio, difícil, solo tiene una única dificultad, cuando logras progresar y matar a tu primer jefe, se siente mejor, me atrevería a decir, que el sexo. Bueno, no mejor, obviamente. Sí, recalco, yo soy virgen. Pero se siente bastante bien, bastante bien. Sobre todo depende cuánto te costó eliminar a ese jefe. Es el principal atractivo de estos videojuegos. Los jefes, digo, el juego es muy difícil en general, pero los jefes son muy emblemáticos por lo difíciles que son y sobre todo por lo gratificante que es vencerlos. Aquí, Daryl Talks Games, el youtuber de este maravilloso video, dice que recuerda la primera vez que se sintió de esta manera en su vida. La primera vez que sientes que, logré algo y esto me da la confianza de seguir logrando nuevas cosas en mi vida. Él dice que fue la primera vez que pudo escribir correctamente la palabra rojo en inglés, red. Que poder escribirlo por primera vez dijo, estoy empezando a dominar esto de la escritura a mis 5 años. Muy bien. Y yo no recuerdo, la neta, la primera vez que escribí una palabra correctamente, con buena ortografía por primera vez, pero sí recuerdo la primera vez que anduve en bicicleta sin las rueditas de entrenamiento. Habré tenido unos 6 años y me acuerdo que estaba en un fraccionamiento dando vueltas en mi bicicleta, el fraccionamiento de un amigo, pero todavía tenía las rueditas. Hasta que una vuelta muy dura, por justamente empinarme demasiado, una de esas ruedas tronó y me caí, me di en la madre. Y estaba bien lejos de los adultos en cuestión. Era un niño de 6 años en un terreno donde habían serpientes, hasta eso, en un fraccionamiento bastante grande que apenas estaba construyendo. Y dije, hay de 2 sopas. O me regreso caminando con mi bicicleta o trato de andar con la bicicleta con solo una ruedita.
Y literalmente, empecé a usar la bicicleta. Me daba mucho miedo ese lado que no tenía rueditas porque te inclinabas de más. Pero lentamente empecé a cada vez más jugar con qué tanto me podía inclinar. Me di cuenta que era mucho más sencillo dar vueltas sin la ruedita que te estuviera estorbando. Eventualmente me caí, ¿no? Cuando probé demasiado el límite, pero es parte de aprender una nueva disciplina. Fracasar cuando estás intentándolo. Hasta que eventualmente regresé con los adultos y le dije a mi papá, oye pa, porque vieron que se había roto mi rueda, creo que ya podemos quitarle la ruedita a mi bicicleta. Mi papá le quitó la otra rueda y empecé a andar ya por bicicleta sin rueditas. Con mucho miedo al inicio, me volví a caer una vez más y me acuerdo que me dio un guamazo otra vez. Pero ese día fue el día que aprendí a andar en bicicleta. Ese día también, cuando mi hermano menor se dio cuenta que yo andaba sin bicicleta, él de golpe le dijo a mi papá, quítame también las dos ruedas. Así le dijo, con sus huevotes de 5 años le dijo. Y también él empezó a andar sin ruedas en la bicicleta. Entonces fue un momento muy bonito, un momento que tengo muy guardado en mis core memories, como si fuera intensamente, donde aprendí algo nuevo por primera vez y empezaba a dominarlo. Daryl menciona que esto que uno siente cuando empiezas a dominar una disciplina nueva se llama autoeficacia. Un concepto similar a la autoestima, autoeficacia. Es nuestra percepción de que podemos hacer una tarea y lograr los resultados deseados. La autoeficacia es diferente a la autoestima porque el autoestima busca cuál es tu valor en ti mismo, para los demás, en la sociedad. Y la autoeficacia es cómo te sientes justamente en ese momento cuando empiezas a agarrarle el pedo a algo. Cuando empiezas a darte cuenta que, sí puedo lograrlo. No cuando estás intentando al inicio. Más bien, siempre estás intentando. Pero una vez más que después de tantos intentos, empiezas a ver progreso. Eso es autoeficacia. Porque ese día aprendí a andar en bicicleta, pero no lo dominaba. Solo ya estaba empezando a hacerlo. Algunos lo podrán identificar en otras partes cuando empiezas a dibujar y te empiezan a salir bien las caras, ya de forma más simétrica, ya no están tus monitos todos desproporcionados. Cuando empiezas un nuevo instrumento y empieza a fluir, cuando tocas el piano, la guitarra. Daryl menciona un gran ejemplo de cuando empiezas a hablar con una persona que no conocías, chance que te gusta. Al inicio tú piensas que te ver de la cola porque no vas a saber qué decir y eso va a entorpecer todo y va a haber silencios incómodos, pero de la nada te das cuenta que la plática fluye. Estás platicando con alguien nuevo, conociendo a otra persona y bastante bien, bastante fluido. En Dark Souls te das cuenta de esto cuando te das cuenta que no puedes andar por ese videojuego picando botones a lo güey porque te van a quebrar. Es cuando aprendes finalmente cuándo es bueno esquivar, cuándo es bueno correr, cuándo es bueno bloquear y cuándo es bueno atacar. Y sobre todo que la paciencia es clave para que logres vencer a los jefes y el videojuego en general en Dark Souls. Aquí yo recuerdo cuando empecé a sentirme bien de que estaba logrando progreso en este juego. Cuando empiezas a jugar bien, cuando ya no te andan quebrando y quebrando cada 3 enemigos que logras vencer. Era horrible al inicio, sí recuerdo, fue muy frustrante, pero justamente eso fue lo que más hizo que me clave. Porque yo lo interpreté como, el juego está diciendo que no puedes, no tienes la suficiente habilidad para lograrlo. ¿Ah, sí? ¿Quieres ver cómo no, estúpido Miyazaki? Y dije, no, pues voy a vencer tu juego de caca, hermano. Lo voy a vencer ahora sí. Entonces justo cuando empiezas a darte cuenta que ya no eres tan malo, tan tronco como al inicio, empiezas a sentir esta autoeficacia dentro de ti. Daryl aquí menciona un estudio que muestra una correlación entre bajos niveles de autoeficacia y depresión, ansiedad, angustia y aislación social. Esto no significa que si sientes muchísima autoeficacia te va a liberar de sentirte o librarte de estos problemas como la depresión y la ansiedad. Solo significa que entre menos autoeficacia sientas en tu vida, eres más propenso a caer en estos terribles padecimientos mentales. He tenido mis momentos recientes de autoeficacia, como cuando empecé a hacer stand-up hace relativamente poco. Se siente muy loco. Porque al inicio tragas caca, como todo en la vida. Nadie es bueno al inicio en ningún tipo de disciplina. Pero cuando empiezas a ver que la gente se ríe de tus chistes y luego te aplauden y que empiezas a mejorar tu ritmo de más, dices, ¿estoy progresando en algo? ¿Y se siente bien? ¡Oh, por Dios! Antes de eso, me acuerdo que cuando estuve en Japón, sentí algo similar cuando estaba en Kioto. Aquí sacándome un poco el chile. Checa nada más que fundillote. Hasta ese punto, hasta Kioto, me acuerdo que cuando conviví con una geisha, que conviví con ella de sorpresa, la verdad no sabíamos, shout out ahí a My Boy Dan del restaurante Another Sea. Fue hasta ese momento que conviví con la geisha que me pesó y sentí. Dije, híjole, estoy del otro lado del mundo, en un país que siempre había querido conocer, conviviendo con una geisha y lo estoy logrando gracias a mi trabajo, a mí. Entonces fue un momento muy bonito, igual de autoeficacia, se los quería compartir y presumir. Y algo similar me pasó cuando estaba jugando Dark Souls hace 10 años.
este sentido de satisfacción en el progreso y sobre todo de estar cada vez más cómodo en situaciones nuevas. Porque mientras más vas progresando en el juego, descubres nuevas zonas, descubres nuevos enemigos, retos cada vez más difíciles, pero cada vez más estás más cómodo con eso. No significa que sea menos difícil, solo que ya no es tan duro como al inicio. Entonces tiene este doble placer, ¿no? Doble orificio dándose placer en tu vida, que es te sientes competente en el juego o en la vida, como lo quieras ver, y cada vez estás más cómodo con situaciones nuevas. Y esto en ese momento me ayudaba a que las voces negativas dentro de mi cabeza no fuesen tan ruidosas. Aquí surgió una duda, que es, si al final todos los juegos te dan en teoría, este sentido de satisfacción cuando los terminas porque concluyes una historia, sobrellevas adversidades y rescatas a la princesa al final, ¿por qué solo los juegos de Miyazaki, los juegos tipo Dark Souls, tiene esta resonancia tan fuerte en la vida de los gamers? Bueno, por un lado, adelantándome un poquito, mientras yo estaba empezando este camino a ser youtuber, estaba jugando Dark Souls, salieron creo que con 2 meses de diferencia en cuando yo empecé a jugar el Dark Souls 2 que les platiqué. Justamente este sentimiento de estar más cómodo con probar cosas nuevas, como ser youtuber, en equivocarte, en tener pésima dicción, ir mejorando cada vez más tu edición y encontrar tu estilo. Chance, ¿verdad? Chance tuvo que ver con que al mismo tiempo estaba jugando Dark Souls cuando estaba empezando a hacer videos en YouTube. Pero aquí Daryl, una vez más, hace la mención de un concepto psicológico llamado el locus de control, que es cuando tienes un locus interno o externo. Por ejemplo, te culpas a ti mismo de lo que ha pasado en tu vida, o si se lo culpas o lo atribuyes a un factor externo. Daryl pone el ejemplo de cuando repruebas un examen. ¿A quién culpas? ¿Te culpas a ti mismo por no haberte preparado lo suficiente, no haber estudiado, dormido el tiempo que tienes que dormir? ¿O lo culpas a un factor externo? Que está muy difícil el examen, que ese día te pudo haber dado diarrea, o que llegaste tarde porque te dejó el transporte, entonces llegaste muy estresado y no te pudiste concentrar bien. Esa es la diferencia en el locus de control, si es de manera interna o de manera externa. La mayoría de las veces, nosotros no tenemos control sobre las cosas que nos pasan en nuestra vida, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante las adversidades que nos presenta la vida. Por lo mismo, no es bueno clavarte en ninguna de las dos opciones, si es interno o externo, si es tu culpa o no es tu culpa. Digo, de la manera más madura posible, ¿verdad? Porque casi siempre tú no tienes control sobre eso, y es muy situacional, caso por caso. Pero ahora Daryl te presenta el escenario de qué pasa si igual fue en un examen, pero que en esta ocasión lo aprobaste con 10. O sea, no solo lo pasaste, sino dominaste ese examen. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Dirías que fue suerte? ¿Mala suerte? ¿Buena suerte en este caso? ¿Tuviste buena suerte? ¿Dices que estuvo muy fácil y que por eso sacaste tan buena calificación? ¿O te das el crédito que te mereces a ti mismo por haber estudiado y hacer todo hecho bien para llegar a ese 10 de calificación? Aquí pone otro estudio, o más bien creo que era un análisis de metadatos, que se llama Percepción de autoeficacia y su relación con la resiliencia. Aquí menciona que la autoeficacia surge de 4 diferentes fuentes: experiencias vicarias, persuasión verbal, estados afectivos y, la más importante, la experiencia de dominio. La que ya hemos hablado, la que sientes que dominaste algo, que así le diste nalgadas, la sometiste. Bueno, que estás logrando algo, más bien, que estás progresando, conquistando algo nuevo. Puede ser un lanzamiento en algún deporte, una técnica de dibujo, un videojuego. Probarte a ti mismo que pudiste manejar una bicicleta sin rueditas es dominar una experiencia. Tienes ahora la experiencia de dominio. Lo que garantizo todos sintieron, o van a sentir ojalá, cuando venzan a Ornstein y Smough en el primer Dark Souls. La experiencia de dominio, es la fuente más fuerte para sentir autoeficacia, porque es una evidencia tangible que puedes sentir que lograste algo. O sea, puedes ver el gameplay de alguien más, me podrán ver a mí jugar Sekiro y ver que lo logré y cómo me emociono y demás, pláticas, cursos, pero que lo hagas tú mismo es lo más rico y delicioso en este mundo. Pero solo logramos la autoeficacia, o funciona, cuando podemos atribuirle con absoluta confianza que lo que hemos logrado se debe gracias a nuestra habilidad, nuestro desempeño, nuestro esfuerzo, y no a factores externos como a la suerte o que estuvo muy fácil. Yo, la verdad, aún peco de esto último. Todavía luego atribuyo lo que yo he logrado en mi vida a factores externos como la suerte o el timing de cuando se dieron las cosas, pero al final está mal. Está mal porque claro que hay trabajo, claro que hay esfuerzo detrás para que llegara a este punto con ustedes viéndome hablar de un pinche videojuego que salió hace más de 10 años. Muchas gracias. Hace ya casi 15 años. Entonces creo que hay algo de mérito detrás de eso. Y justamente con Dark Souls no le puedes atribuir nada a la suerte. Digo, fuera de que haya algún bug por ahí o algo que no han arreglado, o a que el juego sea sencillo, no puedes
atribuirle cosas ajenas a tu progreso y desempeño en Dark Souls. Solo hay una dificultad, no hay fácil, intermedio, nada. Solo hay una dificultad para todos. Bien pinches difícil. O mejor conocida como prepárate para apretar el occipucio, como se llamó el primer DLC que sacaron para el primer juego. Y una vez más, es un juego bastante demandante, no es para todos, porque otros videojuegos no es que sean malos, son muy buenos igual, solo digo que hay otras experiencias, como los juegos de Telltale, los que son de historia, Until Dawn, todos esos. Hay otros que son buenos para toda la familia, para jugar con amigos, unos de aventura individual, pero donde estás bastante fuerte, entonces no la pasas mal. Dark Souls está diseñado, aparentemente, para que te rindas. Te reta constantemente en decir, no vas a poder, papi. Y te da por eso la tentación de, pues sí, no puedo, me rindo. Constantemente te van a andar embarrando en la cara que no lo vas a lograr porque es un juego extremadamente difícil comparado a lo que has jugado en toda tu vida. Y que por eso muy poca gente lo puede llegar a terminar. Y por eso de la nada puede despertar en un Noel. Pues ¿sabes qué? No, ¿cómo ves, hijo de tu cola madre? No, me voy a dejar vencer y te voy a dar en la madre y tu juego no trae nada. Fácil decirlo y luego quedar traumado durante semanas por no lograr un jefe. De hecho, yo llegué a llorar con un jefe del Dark Souls 2 llamado Fume Knight porque nomás no podía vencerlo. Nomás no podía, no me acuerdo si me tomó días lograr hacerlo. Lloré un día de frustración que me quedó un golpe de ya acuecuinarlo y no lo logré. Pero bueno, cuando lo logré, híjole, si supieran cuánto eyaculé. Bueno. Y aquí es donde más brilla el juego, porque entre más avanzas, te das cuenta que mientras sigas estudiando, bueno, no estudiando el juego, pero en la vida en general, estudiando, practicando, entrenando, aprendiendo, aunque sea de poco en poco, no importa que el progreso se sienta estático, que no estás llegando a nada, eventualmente te traerá virtud y verás ese progreso, o lo sentirás. Solo tienes que saber dónde buscarlo. Esto lo saqué de otro video llamado Dark Souls me ayudó a cooptar con depresión severa, hecho por un youtuber llamado Writing on Games. Y también ahí puso una frase de Hidetaka Miyazaki, el creador de estos juegos, diciendo que el principal concepto detrás del sistema de morir y repetir todo es el de la prueba y error. La dificultad es alta, pero siempre alcanzable. Todos pueden lograrlo sin tanta técnica. Todo lo que tienes que hacer es aprender de tus muertes para luego superar las dificultades. Superar retos al aprender algo en un juego es muy gratificante. Y eso quería priorizar en Dark Souls y Demon's Souls. Gracias al juego en línea, puedes aprender algo de la muerte de alguien más. Diría que ese era el principal concepto detrás del juego online también. También este juego tiene un factor online, ya que puedes invocar a amigos o gente desconocida que te ayuden con las partes más difíciles del juego, como son los jefes. Y también te puedes encontrar por ahí, como en el mundo, como algunos se han petateado por caerse o a través de un enemigo fuerte. Entonces te ayuda a la hora de que un compadre te auxilie en un momento difícil. Y sobre todo te recuerda que no estás solo. Porque puedes ver que hay otros jugadores ahí, digo, no en tu mundo, pero cada quien en su respectivo mundo, en su respectiva casa, jugando y están ahí en esta lucha, tratando de mejorar y de eventualmente vencer al jefe final de Dark Souls. O de la vida. Por algo le dije a Sam que jugara Dark Souls en la saga de Espartaco en el canal de Clips. De nada, Sam. No es divertido. Muchas gracias. Y justamente en este proceso de prueba y error es donde te acostumbras a morir en este juego. Lo que al inicio era extremadamente frustrante de no progresar porque te andan quiebre y tú nomás no aprendes, eventualmente se siente y se convierte en un, bueno, a volver a intentarlo. Sin darme cuenta, estaba reaprendiendo al jugar Dark Souls el concepto de acostumbrarse a perder, acostumbrarse a fracasar. Algo inevitable y sobre todo necesario para progresar en la vida. Que vas a perder muchísimas veces más que las que vas a ganar. Y Dark Souls me ayudó a que el fracaso fuese más bien una parte del proceso de mi vida en vez de solo algo negativo. Y también chance me ayudó eventualmente a aprender a escalar, donde igual fracasas mucho al inicio, es muy frustrante y es muy doloroso, pero de alguna manera sabes dentro de ti que es parte que parte del proceso es fracasar muchas veces, es perder antes de lograr este sentido de virtud y de autoeficacia en la vida. Por eso cuando terminas un juego de Dark Souls o de los otros, del estilo Souls, puedes decir con absoluta confianza que te ganaste esa victoria a puro pan y ve, porque no hay manera de hacer trampa o tomar atajos en estos juegos. Si lo lograste es porque tú le chingaste lo suficiente como para poder terminar Dark Souls.
En ese momento de mi vida, cuando lo terminé por primera vez, me hizo sentir que tenía control otra vez sobre mi vida. En un momento donde me movían año con año, hacía nuevas amistades y luego las perdía por la distancia. Y en un periodo de mi vida donde hacía lo que podía para poderme adaptar a estos cambios, Dark Souls me hizo sentir que podía lograr algo. Que a través del estudio, de la investigación, de mucha práctica y mucho esfuerzo, podía aprender algo nuevo en mi vida. Y así, chance, crear una nueva herramienta que me podría ayudar a escapar de estos ciclos viciosos y de negatividad en mi vida. Una vez más, este estudio tampoco demuestra que entre más autoeficacia sientas en tu vida te va a salvar de la depresión, sino que una vez más, sin la autoeficacia, eres muy vulnerable a sentir depresión, ansiedad y otros malestares. Al igual que no les puedo prometer que terminar Dark Souls los va a sacar o los va a salvar de la depresión. En mi caso, no lo ha hecho, ya que sigo luchando con eso constantemente, y tampoco lo hizo en su momento. También este tipo de juegos no es para todos, y está bien. Pero lo que siento que sí hizo Dark Souls por mí y por otras miles de personas alrededor del mundo fue cambiarme. Poquito, pero lo suficiente como para lidiar en ese momento con la ansiedad que sentía de todos estos cambios e inestabilidad en mi vida, de regresar todos los días harto de estar en una escuela religiosa, no saber qué hacer con mi vida después que no me importara, y llegar a desestresarme con un poquito más de estrés y de enfocarme en hacer videos para pasar el rato. Tampoco significa que volverte bueno en Dark Souls te va a convertir de la nada un experto en la vida. La vida, tristemente, es mucho más compleja que un juego tan maravilloso y complejo y profundo como es Dark Souls, pero la vida es todavía más compleja. Y por eso ahorita les traigo este video y estoy pensando tanto en Dark Souls, porque siento que ahorita necesito de alguna manera volver a reencontrar ese sentido de autoeficacia en mí y recordarme que si persistes, que si aprendes cosas nuevas y persistes en ellas, puedes eventualmente darle en su madre al siguiente obstáculo que te ponga la vida. Como también Daryl muestra otro análisis donde se encuentra una relación entre autocuidado, entre que cuides de tu salud y sentir autoeficacia. Porque cuando sientes este sentido de sí puedo hacer las cosas, lo puedo lograr, se empieza a extender en otras partes de tu vida. Y una vez más, Dark Souls no va a hacer eso por ti, pero podría ser la invitación para que encuentres tus propias fortalezas a través de los juegos de Miyazaki. Y una vez más, son juegos súper difíciles y crueles. No jueguen el 2. El 2 jueguenlo después de que ya hayan terminado alguno de los otros y podrían llegar a compararse con los mismos problemas brutales, crueles y complicados que tienes en tu propia vida. Lo bonito de jugarlo en Dark Souls es que ahí te puedes dar la oportunidad de jugar a fracasar. Jugar sin que hayan consecuencias reales en tu vida, pero sí sintiendo la frustración y el placer de eventualmente dominar algo nuevo en tu vida. Y una vez más, sentirte más cómodo con esta experiencia, porque si hay una garantía en esta vida fuera de que eventualmente todos nos vamos a morir, es que vas a fracasar en ella y mucho. Y recuerdan este concepto de volverte hueco, como la mayoría de los enemigos en el juego. Bueno, les decía que era canon la dinámica de fallecer y revivir en el juego con tu personaje, porque técnicamente eres el elegido, pero no realmente, porque mucha gente luego deja de jugar y nunca cumple esa función. Y a lo largo del juego, si se darán cuenta, encontrarán piezas y herramientas, armas, armaduras de otros jugadores que han existido, de otros no muertos en el mundo. Entonces, justamente, el reto de este juego es, y que algo que ha adoptado la comunidad que sufre estas batallas diarias con la salud mental sobre todo, es el término de Don't you dare go hollow. O sea, no te atrevas a volverte un hueco. Porque siempre y cuando tú sigas intentando progresar en el juego, no te convertirás en un hueco. La única manera que te conviertas en un verdadero hueco dentro del juego es dejando de jugar o dejando de intentarlo. Por último, les quiero dejar unas últimas reflexiones que también me di cuenta mientras escalaba. Hay una frase motivacional que dice en mi gimnasio: no se vuelve más fácil, tú te vuelves más fuerte. Y eso aplica en la escalada porque los niveles ahí están. Solo tú vas subiendo de nivel, tú te pones más fuerte. Al igual que en Dark Souls, no es que los enemigos del inicio del juego se vuelvan más fáciles. Solo tú ahora eres más fuerte. Y también quería hacer este video para desahogarme, principalmente porque les digo que estoy pasando un poquito mal rato. Es un tema chance amoroso, ¿ok? Hasta ahí diré. Y sobre todo recordarme que no me había dado cuenta que la primera vez que empecé a jugar Dark Souls y la primera vez que empecé a hacer videos en YouTube fue hace 10 años. 10 años llevo intentándolo. Un largo camino que nadie ve o luego a la gente se le olvida. Y que hasta a mí también se me olvida que llevo 10 años. Increíble. No me quieres ver en taparrabos, bro. Mi cuerpo te va a asustar. Y bueno, tristemente a veces no queda de otra más que seguir intentando.
seguir intentando y cuando lo logres, decir que lo lograste gracias a ti mismo. Un poco narcisista, pero del bueno, de lo sano. Los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye bye. No me digan, por favor, que no se puede. No quieres, que es distinto.